Buenas noches, aquí empezamos Café Conciencia desde el Puerto Internacional de Manta. Estamos, falta de energía eléctrica, pero no hemos podido iluminar. Y para esta noche contamos con la presencia del doctor Diemen Delgado, quien es director ejecutivo de la Organización Internacional de la Salud. Él nos va a explicar de qué se trata. Diemen es un ecuatoriano, nacido en Santa Ana, radicado desde hace algunos años en Santiago de Chile, un hombre dedicado a la investigación, sobre todo en los temas de la salud laboral, y que ahora está de paso por nuestra ciudad de Manta. Nosotros hacemos esta entrevista desde la cafetería Almagro, que queda vía Barbasquillo, aprovechando la ocasión de que hay un poco de iluminación, porque en la mayoría de esta hora de la noche que estamos haciendo la entrevista, estamos sin energía eléctrica en la ciudad de Manta. Diemen, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Carlos. Muy contento de estar acá en Manta, en Ecuador, mi país de origen, y atento a tus preguntas, a tus inquietudes que tienes acerca de los Observatorios Internacionales de Neumoconiosis. Bueno, esta organización que tú mencionas como director ejecutivo, ¿cuándo nació? ¿Cuándo comenzó a maquinar esta idea? Esto parte del año 2023, en noviembre, ya vamos a cumplir un año, donde algunos investigadores de diferentes países, específicamente de América Latina, nos interesó un tema relacionado a la investigación, es decir, la recopilación de capítulos asociados a silicosis y asbestosis, que son enfermedades pulmonares intersticiales que más común se ven en trabajadores de la minería o en trabajadores de la construcción o en trabajadores de la marmolería. Y eso nos condujo a hacer un manual en la primera instancia y luego ya un tratado. Y ellos quedaron muy contentos con este desarrollo, esta evolución de documentación, y decidimos hacer un observatorio que el objetivo principal es dar visibilidad a este tema en los diferentes países en los cuales estamos insertos. ¿Cuáles son los hallazgos de la investigación de este observatorio? En primer lugar, el diagnóstico que hicimos es que estas neumoconiosis, que son provocadas por polvos neumoconiógenos, en muchos países está muy poco visibilizada. En los datos o estadísticas que se manejan en los países es muy pobre, muy baja. Y por lo tanto nuestro propósito es darle visibilidad y tener datos concretos. ¿Cuál es la razón que esté poco visibilizada? Probablemente existen intereses de que las enfermedades de origen laboral no se manifiesten o no sean reportadas. Eso tiene un costo. En caso preciso, ¿cuáles son esas enfermedades de origen laboral? Esencialmente la silicosis es una enfermedad laboral. ¿Qué consiste eso? Digamos, traducido para el lenguaje común. Comúnmente en América Latina todo lo que es la cordillera de los Andes se produce cobre, plata, y para poderla obtener se fractura la piedra. Y de ahí sale un polvito que se llama sílice, dióxido de sílice. Y ese, al ser inhalado, va a provocar alteraciones a nivel pulmonar, especialmente fibrosis pulmonar. No en todo se produce este desarrollo de esta enfermedad, pero... ¿Solo en los pulmones o también en la sangre? Solamente en los pulmones, sí. Y aparte de este polvo sílice existen otros agentes, por ejemplo la fibra de asbesto, que también puede provocar efectos similares, pero de repente mucho mayores. Tanto la sílice puede producir cáncer pulmonar como también la fibra de asbesto puede producir mesotelioma. ¿Y en dónde está más acentuado? ¿En qué países de Latinoamérica? Chile, por supuesto. Por supuesto, Chile. Y te comento que tenemos... el observatorio cuenta con más de 28 países adheridos a este propósito. 28 países en 5 continentes. Y uno diría que esta enfermedad es de países subdesarrollados. Y esto está con un nivel de altísima enfermedad, especialmente en España, en Italia, en Australia, y no se diga también en África. Y también en otros países. Y también en Ecuador debería haber datos de silicosis y asbestosis, no lo hay todavía. Y dentro de esta investigación del observatorio, que hay 28 países involucrados, ¿cuáles son los hallazgos más preocupantes o simplemente son hallazgos generales? Por ejemplo, tenemos en Buenos Aires, Argentina, está el metro, el subte que le llaman allá, con niveles altos de trabajadores del subte que están con mesotelioma pulmonar.
provocada por la fibra de amianto, posiblemente por los frenos de estos metros, por ejemplo, en Italia también, siendo un país desarrollado, existen muchos casos de mesotelioma pulmonar provocado por fibras de amianto. ¿Esto podría pasar en todos los países donde hay comunicación subterránea? En el caso de los metros. Especialmente en metros que ya tienen de la década de los 40, 60, 80. El desgaste, el desgaste. Y también hay normativas a nivel de cada país que prohíbe la producción de las fibras de asbesto. ¿Y qué se está haciendo para llegar a los estados, a los gobernantes de turno? Estamos trabajando en dos etapas. La primera, lo que es la generación de este tratado de neumoconiosis, que nos va a permitir dar una etapa básica, científica, documental. Y la otra etapa es ya generar en cada uno de los países coordinadores que representen a su país para poder ya generar alcance a nivel de universidades y también a nivel del Estado y la academia, que es importante. Y ahí vamos a lograr. ¿Hay conexión con las academias? ¿O están siendo renuentes las academias latinoamericanas? Tenemos dos países que han avanzado de manera muy importante en este objetivo. El primero es Colombia, en el cual ya el Observatorio Internacional de Neumoconiosis ya es parte de la alianza con el Ministerio del Trabajo de Colombia. Entonces ya estamos ya en un espacio para poder comunicar los hallazgos que hemos encontrado y también poderlos apoyar a ellos como país. Y otro país es Perú. También el Ministerio del Trabajo de Perú ya nos invitó y también ya estamos dando transmisión de conocimiento a Perú. Entonces son dos países que en este momento ya tienen una figura muy importante que estamos apoyando. Y también ahora viene lo que es Bolivia. En Bolivia también se va a formar el primer Instituto Nacional de Silicosis en América, en Bolivia. Y también el observatorio ya tiene ya su coordinador y estamos apoyándolo en su desarrollo. ¿En Ecuador tiene un coordinador ya? ¿En Ecuador? Acá, Carlos, el 18 de octubre, el viernes pasado, ya se hizo el lanzamiento oficial del Observatorio Internacional de Neumoconiosis en el capítulo Ecuador. Ya tenemos 4 representantes de muy alto nivel, académicos, investigadores, que yo creo que van a dar un ejemplo muy importante en la región. Hubo una premiación. ¿Quién organizó esta premiación? En Quito, en ese mismo día que se hizo el lanzamiento del observatorio, también se hizo una premiación específicamente a empresas y a personas individuales que han trabajado y han laborado en la seguridad y salud del trabajo en Ecuador. ¿Cómo usted asimila la entrega de ese trofeo, de ese pergamino a una institución que usted dirige aparentemente Nobel, pues nació en el año 2023? Sí, yo creo que es una representación que no me pertenece a mí, es una representación que le pertenece al directorio. Tenemos un directorio que está constituido por el doctor Robert Cohen de Estados Unidos, que es el director académico, está constituido por un secretario general, que es el doctor Fernando Peñafil Castillo de Chile, por un coordinador general, que es el doctor Mauricio Fonseca Muñoz de Colombia, por un coordinador de alianza, que es el doctor Ricardo Jorquera Núñez de Chile, y por la doctora Raquel Pendito de Argentina, que es la directora de vinculación del trabajo. Entonces todo esa premiación o reconocimiento es para ellos, para el directorio, y también para los 160 investigadores a nivel mundial. Habiendo tantos investigadores involucrados, así como países, ¿cómo funcionan logísticamente hablando? Tenemos entonces un directorio internacional que está ubicado en Chile, con gente de Estados Unidos, Argentina y Colombia, y de ahí coordinamos las alianzas con los diferentes países. Tenemos coordinadores académicos, coordinadores de investigación, a nivel de todos estos 28 países que te había mencionado en 5 continentes, así que es muy importante. Y también es interesante lo que toca decir, que es una organización Nobel que hemos crecido de manera muy importante, de manera muy contundente, y que ya estamos ya influyendo a nivel global en estos temas. ¿Tienen sede jurídica? Tenemos una sede jurídica que está ubicada en Santiago de Chile. Tenemos una sede física que está donde trabajamos, que es la empresa Gorme, que es una empresa privada, y tenemos nuestras oficinas de manera física y presencial, lo que nos da categoría de una institución que, a pesar de que son meses, queremos tener una similitud a futuro de colaboración similar a otras empresas, como por ejemplo la OIT, la OMS o la OPS. Es decir, te estoy hablando de cosas grandes, pero yo creo que hacia allá avanzamos. O sea, se hace contacto multi-internacional. Así es. De organismos representativos. Nuestro foco es ese, darle visibilidad a la neumoconiosis
con el objetivo de prevenir que los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial se enfermen de estas patologías que pueden provocar cáncer. Todavía no hay contacto con la Organización Mundial de la Salud, por decirlo. Estamos trabajando en eso. Ya hemos, por ejemplo, ahora en Santiago, esta semana hubo el Congreso Internacional de la ODP, que es un organismo muy importante a nivel global, que se dedica a la prevención de riesgos laborales, y ya hemos tenido alianza con ellos, y la idea es ir avanzando con la OIT, con la OPS y con la OMS. ¿Qué otros objetivos se tienen trazados a mediano plazo? A través, por ejemplo, de este reconocimiento del Ecuador, vendrán más reconocimiento y eso, como decir, estamos en el camino correcto. ¿Qué otros objetivos hay de temas tratados en la mesa del directorio? El directorio no busca reconocimiento, el directorio no busca premiación, lo que busca es visibilizar este tema, y para ello estamos trabajando en dar una trazabilidad en cada uno de los países y hacer las cosas bien. Por ejemplo, tenemos los casos ya de silicosis, obestosis y otras patologías, pero no tenemos la capacidad a nivel de la región, a nivel de los 28 países, de hacer un buen tamizaje, una buena detección de la patología. Y para eso se requiere personas con competencia para la toma de radiografía, se requiere equipamiento adecuado, se requiere pantallas médicas y se personal médico que sepa interpretar las imágenes. Ese es nuestro foco. ¿Y cómo mantenerse en el tiempo y en el espacio? Porque las organizaciones sin fines de lucro de vez en cuando necesitan un incentivo. ¿Cómo hacen para sostenerse ustedes como organización? Tenemos una figura de fundación donde pretendemos, y nuestro objetivo es recibir como una fundación donaciones para poder realizar el trabajo que actualmente es los costos asociados al tratado, los costos asociados a los viajes, se financian de manera individual. Cuando usted dice pretender, significa que todavía no lo han ejecutado. Pretender significa que todavía no hemos alcanzado el objetivo, que es tener una base estadística en cada uno de los países que represente la realidad de lo que está ocurriendo con los trabajadores expuestos a este riesgo. Esa base estadística es la que va a servir para decir, esta fundación necesita estos recursos para poder ejecutar estas acciones. En una primera instancia queremos que eso ocurra y después ya que los países sean de manera independiente, que ellos mismos busquen sus recursos para tener una base de datos. Y lo más importante, Carlos, es que nuestro objetivo es que existan datos que sean fiables, y a través de esos datos fiables apoyar al Estado, apoyar a la academia, apoyar a los políticos también en la toma de decisiones, es decir, darles recomendaciones y sugerencias para mejorar y disminuir esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo debe ocurrir para que ello suceda, dar toda esa información a los estados correspondientes? Estamos ya trabajando, como te decía, ya en noviembre cumplimos un año, y nuestro objetivo con el directorio es que ya el tercer año ya tengamos esa estabilidad y esa base de datos estadística en la cual ya podamos tener una mayor claridad y cómo con estos datos podemos disminuir. ¿De qué depende para que estos se ejecuten o vayan lento o está dentro del proceso? Depende del tiempo de visibilización que tiene el observatorio, que ya está avanzando de manera importante, y va a depender también, como te decía, en estos próximos meses de las alianzas que hagamos con los estados y realicemos también con la academia. Eso estamos trabajando en cada uno de los países. ¿Alguna universidad que pueda citar que ya ha hecho un acercamiento y que está como diciendo temerosa pero que quiere abrir las puertas? En cada uno de los países tenemos ya alianzas con universidades, y acá en Ecuador con la Universidad CET de Quito, en la capital de la República. En la capital de la República. Eso es lo que está haciendo a través del observatorio a nivel internacional el doctor Diemen Delgado, ecuatoriano, investigador y director ejecutivo de esta organización internacional. Pero en este momento queremos, Diemen, invitarlo aquí en Café Almagro a servirnos un café especial de la casa en este programa que lleva el nombre inclusive de Café Conciencia, coincidentemente. Muchas gracias, y poderlo disfrutar en este paréntesis, en este trabajo que llevamos nosotros, nuestra pasión, nuestra vocación de hacer un periodismo diferente, constructivo, de visibilizar temas, en este caso dentro de la medicina, que podrían estar por ahí ocultos, pero a nosotros nos gusta desempolvar y que luego transmitir. Por eso yo creo que aprovechamos la ocasión también para servirnos, a ver qué calificación le da esta taza de café. Nos han dado este espacio y tenemos por supuesto que agradecer a Café Almagro
que nos da esta oportunidad mientras nuestro productor José Mera nos observa, pero ahora mismo él también se incorporará con su taza de café. Bueno, y pasemos como al otro ámbito, o sea, ¿cuál de todos estos temas, además de que tú estás haciendo en el observatorio, de manera particular, es lo que te ha llevado a desempeñar la medicina en Chile? ¿Nos puedes contar un poco cómo es ese paso a paso, cómo es esa vivencia? ¿Cuántos años han transcurrido que te fuiste solo y después con familia y luego, como que ha dicho, no me equivoqué? Ok. Esto ocurre en el año 98, cuando en Ecuador hay una crisis económica importante, donde hay una dolarización. Nuestra moneda en esa época era el sucre, lo que obligó a muchos jóvenes a emigrar, y uno de ellos me tocó a mí también la suerte, yo ahora digo, de emigrar. Y aparte de trabajar, comencé a estudiar. En Chile hice una especialidad en salud pública. Luego en México hice un doctorado en ciencia de la salud del trabajo. En España hice neumología ocupacional y también he hecho cursos a nivel de Asia, y lo que me ha permitido entender este fenómeno de la neumoconiosis como un reto, y ahora se ha dado el espacio y el tiempo para poderlo ya hacerlo transversal, no solamente a Chile, sino a otros países. ¿En qué momento comenzaste a pensar que esto lo podrías llevar a una feliz realización? Bueno, esto tiene un proceso mental del desarrollo de tu preparación de 20 años, donde ya comencé a investigar, comencé a publicar en revistas internacionales, Corea, Estados Unidos, Brasil, Argentina, y se fueron uniendo colaboradores e investigadores, lo cual ya se hizo un nombre, y fácilmente cuando los invité a participar tanto en el capítulo del tratado de neumoconiosis como en el observatorio, fácilmente se fueron dando las cosas. Y no solamente personas, sino también instituciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Silicosis de España, de Oviedo, el ANAYOS de Estados Unidos, es decir, muchas entidades importantes a nivel global se interesaron en esta idea, que ya es una realidad y que nos mantiene muy contentos. Yo tengo entendido que esto puede provocar efectos personales, individuales, familiares, pero lo importante es que esto ya aprendió, ese ya está activo, ya la llama está activa a nivel global, y yo creo que en la próxima entrevista que me hagas de aquí a 3 años, y que sigamos todavía, ya podemos tener ya datos ya más concretos y más definitivos. Y me siento muy orgulloso de ser ecuatoriano. El lanzamiento se hizo acá el 18 de octubre y nunca dudé en venir acá a representar a mi país. El Observatorio Internacional de Neumoconiosis Carlos no es de Dimmen Delgado. El Observatorio Internacional de Neumoconiosis, pero es el ideólogo. Se puede decir que la idea es del mundo. Eso no, pero siempre hay un ideólogo y se incorpora al mundo. Se incorpora. Ahora, este es un proceso de transición que queremos que sea perpetuo en el tiempo. Entonces, hay jóvenes que lo estamos formando para que después tomen el espacio, el liderazgo, y esto se desarrolle de manera Permíteme continua. decir algo ante las cámaras. Creo que el doctor Dimmen Delgado García es un Quijote dentro de la medicina, dentro de querer hacer y no quedarse de brazos cruzados. Un hombre que también ama de una u otra manera la comunicación, porque hace más de año y medio que lo conocemos. Nosotros dentro de ese quijotismo también tenemos Revista Latino, y él nos viene colaborando permanentemente con una página, una columna de medicina, tocando diferentes temas. Pero hay una en particular que siempre me ha llamado la atención, es aquel que habla de la salud laboral. ¿Por qué? ¿Algo te pasó o es un vacío que hay dentro de este campo? Mi sueño, Carlos, siempre fue ser cardiólogo. Entonces, cuando estaba en Chile, las posibilidades de hacer cardiología no eran fáciles. Y me ofrecieron hacer salud laboral. No tenía idea de lo que era la salud laboral, pero cuando ya comencé a explorarlo, a sentir, observé que había un gran vacío en cuanto a las competencias y las capacidades para evaluación en trabajadores expuestos a riesgos, porque hay muchos riesgos, aparte de la sílice y la fiebre, hay muchos riesgos, y eso hemos ido fortaleciendo en Chile, esa formación de una muy buena medicina laboral,
y también lo hemos transmitido en diferentes países, porque no solamente he estado en Chile, sino en diferentes países dando docencia. Entonces ya tenemos un camino labrado, y la idea también es acá en Ecuador. Ya también fuimos parte de la primera especialidad, que ya sale la primera corte ahora en noviembre. Hemos sido parte también de esa formación de la primera especialidad de Ecuador, y ahora también la segunda especialidad, que va a ser la Universidad UNICEF. Entonces hemos labrado y hemos implementado no solamente políticas públicas en Chile, sino también políticas públicas en la región. Y eso es lo que me enorgullece de estarlo logrando. Y el desafío continúa, y vamos a tratar que este observatorio que ya está caminando. Dentro de este contexto de observatorio, de tu profesión, vamos a la parte humana. ¿Quién es Diemen Delgado? Me hace emocionar. Diemen Delgado es una persona que nace en un pueblo muy pequeño que es Ayacucho, y ese corazón que tengo lo transmito a todas las personas que colaboran conmigo, de que siempre hay que ser humilde y sencillo, porque siendo humilde y sencillo... ¿En dónde radica tu humildad? ¿Cómo se puede ver tu humildad? Mi humildad en mi sudoración ahora, en mi sudoración. Soy muy humilde, me gusta mucho... ¿Qué no has olvidado de tus raíces? De mis raíces, la comida, la familia y ustedes, que son mi gente. ¿Y tu forma de ser que ha cambiado? ¿Crees que has cambiado? Sigue siendo igual. ¿Has hecho una radiografía? Te han dicho, ya no es el Diemen que partió de Manta estudiando en la universidad y luego vino distinto de Chile. ¿Algún comentario de eso? O al contrario, ¿tienes palabras que recuerden, que te resuenan en la mente? Sí. He escuchado mucha gente que se admira de mi sencillez, y eso es lo que trato de transmitirle a todos mis colaboradores, que sean siempre sencillos y siempre humildes. Profesionalmente hablando, ¿quién es Diemen Delgado? Para saber dónde está su sencillez. Diemen Delgado es un médico apasionado. ¿Con qué títulos? ¿Cómo consiguió todos los títulos que ha conseguido? Académicos, en universidades. ¿Cómo los conseguí? Sí, no, los que ha conseguido, ¿cuáles son? De tercer nivel en la Universidad. Claro, médico cirujano, formado acá en Ecuador, en Manta, en la Universidad de Clorfalado de Naví. Luego una especialidad en salud pública en la Universidad de Chile. Luego un doctorado en ciencia de la relación del trabajo en la Universidad de Guadalajara, México. Luego una especialidad en neumología ocupacional en la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia de España. También estuve en la Universidad de Japón haciendo la formación en cervicosis. Y bueno, pero eso no me llena como persona. Lo que me llena es tratar de servir, de llenar a vacío y sin ningún cambio de tipo monetario, pero sí servir. ¿Recuerdas alguna frase de alguna persona que se haya sentido beneficiada de tu conocimiento, de tu servicio, de tu ayuda? Sí, una vez una persona golpeó mi consulta y me decía que tenía 5 años buscándome y que alguna vez le había salvado la vida. Y eso me llenó también de satisfacción, pero son cosas transitorias y uno tiene que seguir avanzando en el tiempo. Porque alguna vez le había salvado la vida. ¿Y qué enfermedad tenía? Tuve una intoxicación por una fuga de un gas. Entonces hicimos maniobras que en un campamento minero no se hacen, sino que se hacen en terapia intensiva. Y yo acá me formé 3 años en terapia intensiva. Entonces tenía el conocimiento, tenía la competencia, y en ese lugar, en esa posta que se llama allá, habían los elementos para poderlo aplicar, y lo apliqué. Y desde esa arista, desde esa mirada, ¿alguna vez he hecho gratis profesionalmente a alguien que no tiene recursos económicos? Siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer. ¿En qué momento, por ejemplo? Porque son los ejemplos los que nos transportan en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, un viaje de Santiago a Buenos Aires, donde una persona comenzó a faltarle el aire, llamaron por cabina si alguien la puede ayudar, y estuve acompañándola todo ese trayecto hacia Buenos Aires hasta que subiera una ambulancia. Ahí tienen ustedes una breve radiografía de lo que es Diemen Delgado García, médico radicado en Santiago de Chile, aquí conversando en Café Conciencia de toda esta experiencia que tiene del campo de la medicina laboral. ¿Cuál es tu mirada desde allá hacia Ecuador? Ecuador ha crecido de manera sostenible en estos últimos 20 años en la seguridad y salud del trabajo. A mí me llama mucha la atención y una admiración
de cómo un país con tantas dificultades, no solamente en índole económico, sino de seguridad, ha ido creciendo de manera sostenible. Y ya te había mencionado las especialidades tanto acá en Manta como en Quito, y eso va a lograr un camino positivo futuro. Yo no soy pesimista, yo siempre veo las cosas positivas y yo creo que Ecuador está en muy buen camino para poder fortalecer la seguridad y salud de trabajo de los trabajadores. Pero ¿qué aspectos resaltan que están ahorita vigentes? Es lo que conoce. Las especialidades están en desarrollo. Imagínate que en Chile, ahora recién en septiembre, se genera la primera corte, es decir, la primera formación de especialidad. Este año, en cambio, ya Ecuador lo tiene el año 2022. Entonces estamos creciendo, estamos avanzando de manera sostenida. En Ecuador nos quejamos de la salud pública. Tú que estás desde afuera, ¿coincides con la mayoría de nosotros que el tema de la atención a la salud pública es deprimente, es deficiente? ¿O es deficiente o es deprimente? ¿O es regular? Yo creo que nos hace falta un poquito de cultura, un poquito de educación cívica, especialmente a los profesionales de la salud, especialmente a los médicos. Nos falta, ¿por qué dicen eso? Porque yo lo he palpado y yo lo he vivido. El trato y la manera como y el maltrato, se conlleva al paciente. Entonces, nos hace eso yo creo que es un déficit que hay en las universidades. Es que en el trayecto de su formación, de su servicio profesional, la mayoría de médicos olvidan el juramento hipocrático. Todos. Juran lo olvidan en el trayecto ya de su ejercicio, como que olvidan ese juramento. Yo creo que es un patrón de crecimiento de los jóvenes de Ecuador que hacen que no tengan una humildad y una humanidad frente a la población cotidiana. Yo creo que hay que trabajar en eso, en darle mayor énfasis, a pesar de que el ecuatoriano es muy cariñoso, pero yo veo que el médico ecuatoriano le falta un poquito más avanzar y eso hay que formarlo, y hay que formarlo en las universidades. En lo personal no soy muy llegado ni a la medicina ni a los médicos, porque me parece que en un porcentaje, no digo cuál, el médico se ha transformado en un mercantilista de la salud del ser humano, en un porcentaje. No puedo decir cuál sea, pero es mi percepción. Digo algunos, sí. Me puedo estar equivocando. ¿Por qué se pierde ese patrón de la mística del servicio que es ser médico? Bueno, uno puede irse ya a la parte ontológica, a la parte de la filosofía, y muchas veces yo considero que puede ser debido a los cambios económicos que están ahora. Yo creo que cuando uno estudia medicina, uno quiere servir y ayudar a la persona, pero muchas veces el punto de vista es servirse a uno mismo y crecer de manera económica. Pudiese ser ese un factor que pudiese estar afectando a una buena relación médico-paciente. Puede ser suspicaz. Esta visita es un trabajo. Las visitadores médicos influyen en los médicos para las recetas finalmente. Yo alguna vez hice un artículo de un médico que denunciaba a los visitadores médicos en la farmacéutica como que induce al recetario de acuerdo a la necesidad del visitador médico. ¿Cuán ético es eso? Yo pienso que dentro del margen del conocimiento científico, los visitadores médicos tienen un gran trabajo de muchas veces a los médicos que no les interesa la investigación, transmitir nuevas marcas o nuevas moléculas de medicamentos. Entonces yo creo que es un trabajo que es loable y que es adecuado. El detalle es cuando las farmacéuticas financian ciertas cosas para que el médico se dedique a prescribir ciertos medicamentos. ¿Cómo debería ser un médico en su ejercicio? Siempre honesto. El médico hizo gastos para poder especializarse, por lo tanto necesita una retribución económica adecuada, pero también tiene que hacer la diferencia de que hay personas que no tienen ese ingreso económico y pueda pagar una cuota económica. Lo puse a pensar con esa pregunta. Es una cuestión ética, deontológica, porque a veces no hay respuesta, ¿verdad? A veces no hay responder. Va a depender. Las respuestas están ahí, pero cuesta dar. Claro, va a depender de la formación del individuo, de la construcción en su vida, para dar una respuesta ética, porque no todos tenemos la oportunidad de tener influencias
de buenas costumbres para poder hacer bien a las personas. Ya en la parte final, ¿qué hay que hacer para tener buena salud? Pero no me cobre por la receta. Para hacer una buena salud hay que hacer actividad física, que sea 2 o 3 veces a la semana, 40 minutos, media hora caminata. Yo creo que el café es muy bueno también. Pero otros lo prohíben. Algunos lo prohíben, es muy bueno el café. Y lo más importante es siempre pensar en cosas constructivas, positivas, amar al prójimo y construir conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante. Ahí está la receta. Usted tome la decisión. Desde aquí de Café Almagro, esta noche bastante cálida en el Puerto Internacional de Manta, en este ameno diálogo con el doctor Diemen Delgado García, médico investigador radicado en Santiago de Chile. Le hemos hecho una radiografía ahí, usted pues analice toda su perspectiva profesional, el don, el ser humano que uno puede percibir estando de cerca. Es nuestra primera ocasión de manera física que lo hemos contactado, siempre ha sido vía WhatsApp permanentemente o vía correo electrónico. Y este es nuestro fin de Café Conciencia, llevarles temas que aparentemente nosotros estamos más preocupados de lo que pasa en una red social que preocuparnos por nuestra salud. Y por eso le hacía la última pregunta. ¿Tenemos una receta para tener una estabilidad en la salud? Porque no hay vida eterna, somos pasajeros por esta tierra. Pero es un tema importante, la salud laboral. Gracias, Diemen, por esta oportunidad de haber conversado aquí con Café Conciencia. Muchas gracias, Carlos. Gracias a José Mera Palma, nuestro productor, que hace posible tener a nuestro invitado, acomodarlos en la silla adecuada y el café exacto al momento para nosotros servirnos. Y a ustedes, salud con este café desde acá de Café Almagro. Tengan buenas noches, nos volvemos a encontrar en un próximo sábado a la misma hora.